Los hijos de Darwin fueron bautizados y criados cristianos como los padres de Darwin y enterrados en una iglesia. Sí, un día me descubrí yo pisando a Darwin. Es una cosa tremenda. Estaba yo buscando la tumba de Darwin. Estaba yo pisándola. Está frente a la enorme tumba de Newton. Y estoy pisando a Charles Darwin. Y junto está un señor que es el ateo del todo. Está por allí enterrado, por el honor que representa estar enterrado con esa gente, no porque él fuera creyente tampoco, que es Stephen Hawking. La tumba de Stephen Hawking está a pocos metros de la de Darwin. Está todo Dios está allí. Y es razonable que te digamos, es que es el lugar donde es el más honroso entierro, sea o no catedral, si es el más honroso, merecen estar allí. Y un rincón de poetas maravilloso donde están enterrados los principales poetas británicos. Yo soy un amante de la poesía británica, de la poesía en general y de la británica también. Pues evidentemente fueron creados. ¿Qué podías hacer? ¿Tú sabes lo que hubiera pasado si no bautiza a sus hijos Darwin? Sus hijos no pueden ni siquiera entrar a la escuela. Es decir, no le puedes imponer por sus dudas, por su ateísmo, expresado de muchas maneras, no puedes exigirle que actuara como hoy, porque en aquel entonces esto tenía consecuencias. Yo incluso, fíjate, no sé si mis hijas las bautizaron. Mi madre sabía perfectamente que yo no tenía ningún interés en que mis hijas fueran bautizadas, pero porque no les iba a pasar nada a mis hijas si no eran bautizadas. Pero mi madre era tan profunda y cerradamente religiosa que mucho me temo que en algún momento dado con alguna de mis tías haya llevado a mis hijas siendo pequeñas a bautizar. Bueno, ahora imagínate cuando eso era obligatorio para vivir en sociedad. Así que no le haría yo feos a Darwin porque sus hijos fueron bautizados y criados, no cristianos anglicanos, a todo esto. La tumba de Charles, mira, está junto es Herschel. Sí, es el astrónomo Herschel. Está junto a Darwin y yo estaba de pie aquí. ¿Dónde está Darwin? Una de las señoras estas que te ayudan, porque no son guías exactamente, pero son asistentes voluntarias en Winchester. Me dijo, está allí. Ay, madre mía, estoy pisando uno de los más grandes genios de la historia, que está frente al otro más grande genio de la historia, por supuesto, que es Newton, ¿no?